Buenas tardes, hermanos. Yo sé que a veces a la gente le da un poco de temor orar por los sacerdotes imponiéndole las manos, pero no es un irrespeto, es una manera de orar. Pero bueno, los veo con mucho fuego en la cabeza. ¡Wow! Mucho fuego en la cabeza, mucha diadema. Bien, me alegra mucho estar con la Renovación Carismática del Perú. Ayer estaba con el hermano Aldo y su esposa diciendo cuántas veces he venido yo al Perú, y son como 25 veces. Ya me va a tocar traer la cama para acá. ¿Sí ven? ¿Ah? Bueno, me siento muy bien aquí. Ayer me fui a comer chifa, ¿cierto? Buenísimo. Y hoy me llevaron ¿un qué? La butifarra. Y bueno, esta noche me llevarán a comer ceviche peruano, porque venir a Perú y también un traguito de pisco. Bueno, y me alegra mucho ver amigos, como por ahí veo a Irma, que la quiero mucho. ¿Y dónde fue una vez que tú y yo estuvimos en la sierra, que yo fui a predicar y no había agua durante... ¿Cómo? Tarapoto. Jorgito, y otro día tú y yo fuimos, tú me llevaste a un sitio que era un coliseo, ¿te acuerdas o no? No, tú ya tienes Alzheimer, ella sí se acuerda. Era un coliseo que salió en el periódico al otro día, ¿tú no recuerdas? Habían muchos indígenas, fue muy bonito. No sé, bueno, pudo haber sido. Pero en Tarapoto no había agua. Como Irma necesita menos agua que yo. Bueno, mis hermanos, si ustedes quieren escribir lo que yo les voy a decir, lo pueden hacer. Si no, pues lo estamos grabando todo y a partir de del lunes o martes lo pondré en mi canal de YouTube, Padre John Mario Montoya. Así que más importante que escribir mucho, tomar la Biblia por los textos bíblicos que vamos a leer. Y como les digo, a partir del martes lo pondré en mi canal de YouTube, Padre John Mario Montoya, y entonces ahí lo podrán recordar porque a uno se les olvida mucha cosa. Bueno, les hago una pregunta y cada uno va a responder en silencio, en su corazón. Si a usted le preguntaran, califique cómo está la Renovación Carismática, de 1 a 5, donde 5 es la nota excelente, donde 4 es un poco bien, donde 3 es regular, donde 2 es más o menos muy tirando a mal, y donde 1 es muy mal, comparándola con otros momentos, comparando la renovación. Si a usted le preguntaran hoy, ¿cómo calificarías la Renovación Carismática en silencio? ¿Tú qué te responderías a ti mismo? ¿Cómo la calificarías tú? No me tienes que decir ni a mí ni a nadie. ¿Cómo verías tú? Yo veo unas caras de preocupación. Veo caras de preocupación. Y siempre me gusta hacer este ejercicio, mis hermanos, porque me gusta decir lo siguiente. Esa calificación que tú le has dado a la Renovación Carismática es tu calificación como servidor. Si tú dices, yo le pondría 2,
o 3. Eso es lo que tú te pones como servidor de la renovación carismática. Porque en último término, la renovación carismática es lo que los servidores hagamos de ella. Indudable que la renovación carismática es una gracia del Espíritu Santo para la iglesia. Pero indudable también que nosotros los servidores somos los que hemos hecho la renovación que tenemos. Hay partes donde yo voy y me dicen, la renovación está anquilosada, envejecida. Y yo miro a los servidores y digo, claro, si los servidores son un ancianato. Y a veces voy a unos lugares y me dicen, la renovación carismática se está muriendo. Y yo veo a los servidores y digo, claro, si la mitad de este grupo de servidores ya tienen una pata en el cementerio. Y eso es verdad, mis hermanos. La renovación carismática es lo que somos los servidores. Si nosotros somos servidores cansados, fatigados, la renovación carismática será una renovación carismática fatigada, cansada. La renovación es lo que nosotros seamos. Ahora, yo le decía al hermano Aldo que me alegra mucho esta reunión y que la considero supremamente importante, casi que más importante que la reunión de mañana, porque mañana tendremos 1500 hermanos de los 88 grupos de oración de la diócesis del Callao. Pero a veces estos eventos son como fuego de periódico, que tiene una llamarada muy fuerte, que hace mucha calor, pero que se extingue con rapidez y que las cenizas se las lleva el viento con facilidad. Pero cuando estoy con los servidores, digo, hay futuro. Cuando estoy con los servidores, digo, vale la pena todo este trabajo. Jorge, ¿quiere una silla? ¿Seguro? No. Usted no va a crecer más. Ok, bueno. Y mis hermanos, cuando... Ahí hay una silla, Jorge, siéntese, siéntese. Y entonces, mis hermanos, cuando veo lo que nosotros somos de la renovación, me produce ilusión y a veces me produce desesperanza. Yo les quisiera hablar a ustedes en esta horita, porque el hermano Aldo me dijo, padre, no más de una hora, porque como decía mi profesor de predicación, cuando se habla muy largo, cuando la nalga se mueve, el cerebro no trabaja. Cuando la gente se comienza a mover mucho porque ya está cansada de la nalga, ya el cerebro está pensando en otra cosa. En esta horita y 5 minutos, yo les voy a hablar a ustedes, mis hermanos, de 5 características de los servidores. ¿Cuántas? Doña, ¿cuántas? Díganlo con los dedos de las manos. ¿Cuántas? 5. ¿Cuántas características de los servidores? 5. Dígale al del lado, dígale. ¿Pero qué le está diciendo si yo no he dicho? Chismosa. Yo no le he dicho. No le he dicho qué le va a decir, chismosa. Ahora sí, dígale a la persona que está al lado. El Padre nos va a decir 5 cosas. Ahora sí, dígale. Así, y choque esos 5, vea, chóquelos. El Padre nos va a decir ¿cuántas cosas? 5 cosas de los servidores.
5 características de los servidores. Y estábamos hablando ayer de que vamos a hacer un curso de predicadores. Y uno de los elementos para predicar es utilizar números impares en la reflexión. 3 puntos, 5 puntos, 7 puntos. La mente asimila más eso. Yo les voy a decir a ustedes 5 características de un servidor de la renovación carismática. La primera característica, un servidor de la renovación carismática católica tiene que ser amigo de Dios. ¿Tiene que ser? ¿Qué? ¿Qué tiene que ser? Amigo de Dios. A Dios le gustaba llamar a ciertos personajes sus amigos. Decía la Biblia que Moisés hablaba con Dios cara a cara como se habla con un amigo. Pero Dios también decía que Abraham era su amigo. Y hay una característica de los amigos. Los amigos les gusta estar juntos. A los amigos les gusta estar juntos. A los amigos les gusta compartir. Y cuando yo digo, mis hermanos, mis hermanas, que una característica de los servidores de la renovación carismática o de la iglesia en general, de una parroquia, del santuario Nuestra Señora del Carmen de la Legua, es legua, no lengua, no, legua. Yo dije, mira allí, yo creo que le faltó una N, no, es legua, legua. Bueno, una característica de aquellos que prestamos servicios en la iglesia es tratar de amistad con Dios, ser amigos de Dios. Y a los amigos les gusta estar juntos. A los amigos les gusta pasar momentos juntos. Y aquí, servidores de la renovación carismática, les quisiera preguntar, ¿cuánto tiempo tú pasas en trato de amistad con Dios? Porque yo me he encontrado, hermanos de la renovación, que ya no tienen mucho tiempo para hablar con Dios, porque se mantienen muy ocupados, se mantienen en muchos eventos, se mantienen en muchas actividades, pero no pasan tiempo con Dios. Y si yo no paso tiempo con Dios, Dios no me revelará los secretos profundos de su corazón. Porque lo bonito de un servidor es que se vuelve sensible a las mociones del Espíritu y a las mociones de Dios. Por lo tanto, te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas tú al día, todos los días, si fuese posible, para tratar con tu amigo Dios? Y no te estoy hablando de repetir oraciones. Te estoy hablando de pasar silencio, momentos de silencio, momentos de tranquilidad con Dios. Trato de amistad con Dios. Y me atrevería a decir que en muchos lugares de la renovación los servidores han dejado de orar. Y que muchos de los problemas que uno ve en la renovación o que hemos visto durante mucho tiempo, problemas morales, problemas de manejo de dinero, problemas sobre la autoridad, desobediencia,
peleas, enfrentamientos, malos liderazgos, chismes. Estoy hablando de Colombia, eso no pasa aquí en Perú, ¿no? Estoy hablando de otras parroquias, no de esta. Muchos de esos problemas provienen de que la gente se cansó de hablar con Dios. Y lo que yo veo en muchos líderes hoy, muchos predicadores y muchos cantantes, es que hablan mucho de Dios, pero no hablan mucho con Dios, que son dos cosas distintas. Una cosa es hablar mucho de Dios y otra cosa, mis hermanos, es hablar mucho con Dios. Ustedes, mis hermanos del Ministerio de Música, ¿sí? ¿Cuánto tiempo ustedes se prepararon en oración para este evento? Porque si no se prepararon en oración, yendo al Santísimo, a la Eucaristía, en vigilia, la unción no es por ósmosis. Y así podría preguntarle a todos, y ustedes me podrían preguntar a mí. Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista del Minuto de Dios, ¿tú te preparaste en oración para este retiro? Si no, nos preocuparemos mucho del tapete, de la cruz de la renovación, de la decoración, del sonido, de las llamas que ustedes tienen en cada una de sus frentes, que ya veo por qué algunos no les pusieron, porque tienen mucho pelo y los puede quemar. Pero mis hermanos, servidores, un servidor es un amigo de Dios, y es lo fundamental. Lo demás, amigo mío, lo demás, amiga mía, pasa a un segundo plano, pasa a un segundo lugar. Tratar de amistad con Dios, ser amigos de Dios. Y eso, mis hermanos, implica que la vida de oración no depende de las circunstancias externas. No depende si está haciendo buen tiempo, calor, frío, si estoy bien, mal, animado, enfermo. La oración es un imperativo que se me impone, un imperativo que necesito. Y te lo digo, tú que eres servidor de un grupo, para poder planear un grupo primero hay que orar. Hay que tratar de amistad con Dios. Si no, esto se nos vuelve burocracia. Si no, esto se nos vuelve negocio. Si no, esto se nos vuelve marketing religioso. La única forma de que no suceda eso es tratando en amistad con Dios. Y esa es una respuesta personal que solamente cada uno de nosotros podrá dar. Porque saben, hermanos, cuando uno se hace amigo de Dios, a uno se le nota, ¿o no? ¿Se acuerdan ustedes cuando eran pequeñitos? Bueno, yo lo soy, Jorge también, aquella chica que está durmiendo también, Irmita. ¿Se acuerdan que cuando nosotros éramos niños, nuestros padres nos decían, el que entre la miel anda, algo se le pega? Y le advertían a uno sobre ciertas amistades que no debía tener, porque el que entre la miel anda, algo se le pega. Y si tú andas con Dios, se te pegará algo de Dios. Uno termina pareciéndose a la persona que admira
y de la persona de la cual está enamorada. Y si tú admiras a Dios y estás enamorado de Dios, sin mucha dificultad terminarás pareciéndote a Él. Pero para eso, mis hermanos, hay que tener tiempo con Él. Tiempo. ¿Cuántas características son? 5. ¿Cuántas llevamos? 1. Segunda característica. La llamo así. Para ser un buen servidor hay que tener claridad de objetivo. Lo llamo así. Claridad en el objetivo. ¿Se acuerdan ustedes, mis hermanos, cuando leímos a Caperucita Roja en el colegio, que una vez Caperucita salió y se encontró con el lobo? Y cuando Caperucita se encontró con el lobo le dijo: Caperucita, ¿para dónde vas? Y el lobo Caperucita le respondió: ay, no sé. Y el lobo le respondió: cuando no sabes para dónde vas, cualquier camino que tomes es bueno. Cuando no tienes claro tu objetivo, cualquier camino que tomes es bueno. Y eso lo podemos hablar de la manera como servimos en la renovación. Si yo no tengo claro mi objetivo, cualquier camino que tome, cualquier espiritualidad de la cual me pegue es buena. ¿Y qué entiendo por claridad de objetivo? Entiendo esto, escúchenme. Ustedes y yo trabajamos para la viña del Señor Jesús. Amén. Trabajamos para la viña del Señor Jesús. Es más, ustedes y yo trabajamos para otro. No somos dueños de la viña. El Señor nos ha entregado una viña, una porción de su pueblo, para criarlos, para cuidarlos. Ahora en la oración y en la palabra profética decía: para cuidarnos. Pero mis hermanos, ¿qué significa tener claridad de objetivo? Tú no eres el dueño del grupo, aunque tú lo hayas fundado. Tú no eres el dueño de las personas a las cuales pastoreas, aunque tú las hayas llevado al camino de Dios. Nosotros somos simplemente trabajadores en la viña del Señor. Una vez yo fui a visitar a una servidora de un grupo de oración que estaba en el hospital muy grave. Y estaba muy mal la señora. Y como a mí a veces me han dicho que tengo el don de matación, si hay una persona muy grave, me piden que le ore. Y yo le oro y la persona no dura más de 24 horas. Y entonces me llevaron a orar por la señora. Y apenas la señora me vio entrar a la habitación, me dijo: ay, padre John Mario, no ore por mí porque yo no me puedo morir. Y yo le pregunté: ¿y por qué no te puedes morir? Porque todos nos vamos a morir. Y me dijo: ¿qué va a pasar con mi grupo? ¿Qué va a pasar con los miembros de mi grupo? Ella no se podía morir
porque el grupo era de ella. No se podía ir para el cielo a ver a Jesús, porque el grupo era de ella. Ella era la dueña del grupo. Y yo le dije, ¿cuántos años lleva usted, hermanita, en la renovación? Y me dijo, 30 años, padre. Y yo le dije, ¿y usted en 30 años no ha aprendido que usted no es la dueña del grupo? Y entonces, padre, ¿qué oración me hace? Y yo le dije, esta: dale, Señor, el descanso eterno. Ya saben cuánto me duró. Pero la verdad es que hay gente que cree que no se pueden morir, porque si ellos se mueren, ¿quién va a darle continuidad al grupo? Le tengo una buena noticia. Si usted se muere, Dios suscitará a otra persona en el grupo, porque el grupo no es suyo. Y cuando hablo de claridad de objetivo, si quieren buscar, mis hermanos, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, del versículo 5 en adelante. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, del versículo 5 a 9. Búsquenlo, por favor. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. Resulta que en la comunidad de Corinto había como una tensión, porque resulta que en las comunidades hay tensiones. Donde hay vida, hay tensiones. Me acuerdo tanto, hermanos, que una vez fui a predicar a Chile, un retiro nacional de servidores. Y entonces, una hermana me dijo, padre, usted que viene del minuto de Dios, dígame, ¿hay un grupo donde no haya problemas, tensiones? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿en Colombia, padre? Y yo le dije, sí. Es verdad, padre, hay un grupo donde no hay problemas, donde no hay dificultades. Padre, yo quiero ir porque aquí hay muchos problemas. Y me dijo, padre, ¿cómo se llama ese grupo para yo ir? Y yo le dije, cementerio. Se llama cementerio, porque ustedes nunca han visto una guerra entre dos cementerios. Ustedes nunca han visto que un muerto pelee con el del lado. Esas flores son mías. Te vienen a visitar más a ti que a mí. Ustedes nunca ven a un muerto diciendo, oye, al otro diciéndole, te veo andando en los huesos. Porque en los cementerios todo es paz. Pero donde hay vida, hay problemas, hay dificultades, hay tensiones. Y resulta que en la comunidad de Corinto había como una tensioncita. Unos decían, oye, aquí no le dan a uno ni café, ni agüita, ni nada. ¿No? Ah, bueno. Dale, Señor, el descanso eterno. Gracias. Resulta, hermanos, ¿qué les estaba diciendo? ¿Qué? Ah, del cementerio. No, ya, usted se quedó en el cementerio, ya eso lo pasé. ¿De qué les estaba hablando? Ah, de Corinto.
Resulta que había una tensión. Algunos decían que Pablo era mejor predicador que otro predicador que se llamaba Apolo, que Apolo predicaba mejor, y había ahí una tensión. Y miren lo que escribe San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. A fin de cuentas, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Simplemente servidores por medio de los cuales ustedes han creído en el Señor. ¡Qué definición más bella! Mire, Pablo está diciendo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es el padre John Mario? ¿Quién es el hermano Aldo, su esposa? ¿Quién es el hermano Jorge? ¿Quién es el padre Solís, asesor de la renovación a nivel nacional? Etcétera, etcétera. Simplemente servidores por medio de los cuales ustedes han creído en el Señor. Simplemente, a mí me encanta esta traducción porque dice, no somos sino simplemente servidores por medio de los cuales ustedes han creído en el Señor. No somos más. No te la des de muy importante. No eres sino simplemente un servidor a través del cual otros han creído en el Señor. No hay mejor definición de lo que es un servidor. ¿Qué es un servidor? A través del cual o de la cual otros han creído en el Señor. No somos más, pero tampoco somos menos. Y Pablo lo dice, cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló. Yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer la planta. Miren, hermanos, Pablo dice, yo sembré hace 50 años, alguien trajo la semilla de la renovación aquí, sembró, pero otros después vinieron y regaron y le echaron agüita a la semilla, a la planta. Y dice el Señor, Pablo, yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer la planta. Es decir, la planta es de Él. Y luego dice, versículo 7, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 7. De manera que ni el que siembra, ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Él es el que hace crecer la planta. Miren qué bonito, hermanos. Pablo dice, de manera que ni el que siembra, ni el que riega son nada, pues Dios es el que hace crecer la planta. Es decir, la obra es de Dios. Eso es muy claro. Dios es el dueño de la obra. Dios, esta obra es de Dios. Él es el que la guía, Él es el que la orienta. Es su obra. La obra le pertenece a Él, es de Él. Y por eso cuando hablo de claridad y objetivo es, trabajamos para el Señor. No se te olvide. Tú le trabajas al Señor. Un servidor debe tener muy claro, yo le trabajo a Dios. ¿Y saben por qué uno debe tener claro eso? Para evitarse equivocaciones. Ay, es que yo trabajo tanto en la parroquia y el Padre ni las gracias me da.
Yo llevo butifarras, llevo, ¿qué más lleva uno? Chicharrón, tamales, relleno. Y el padre ni me da las gracias. Ay, doña, pero usted lo que quería era que le dieran las gracias o llevar relleno. ¿Usted a quién le está sirviendo? Ay, es que uno se mata, uno trabaja, uno se trasnocha, uno ensaya y ni las gracias le dan. ¿Es que ustedes quieren que les den las gracias o qué? No. Si yo tengo muy claro a quién le sirvo, no me desilusiono con facilidad. Tú no le sirves a nadie, tú le sirves a Dios. Y no se te olvide eso, vuelvo a repetirte, porque entonces hay personas que dicen, es que no me dan las gracias, es que no me tienen en cuenta. ¿Qué susceptibilidad se nos ha puesto en la renovación? Vuelvo a repetir, eso es en Colombia, eso no es aquí en el Perú. Eso es allá. Allá en Colombia tenemos todos esos defectos. Pero aquí no. Ay, la gente tan sensible que se ha vuelto, no me tienen en cuenta, no me llamaron, no me dieron las gracias. ¿Y usted quiere que le den las gracias? Si usted tiene claro el objetivo, uno riega, otro ha sembrado, pero Dios es el que da el crecimiento, porque la obra es de Dios. No se le olvide eso. La obra es de Dios, pero eso sí, Dios te pedirá cuentas de lo que has hecho con tu obra. Eso sí. Y téngalo por seguro, que a ustedes y a mí se nos va a exigir más, porque se nos ha dado más, porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Así que no crean, ay no, yo estuve en el retiro con el padre John Mario, el Minuto de Dios de Colombia, y tenía una diadema con fuego aquí. Y San Pedro le va a decir, no entras, no entras. Cuidado, porque te van a preguntar ¿cómo te quedaba de bonita esa diadema con ese fuego? Te van a preguntar ¿amaste? Eso es lo que te van a preguntar. ¿Cuántos puntos son? ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos nos faltan? ¿Cuántas horas les voy a hablar? ¿Una? Si son 5 puntos y apenas van 2. Tercer punto. Un servidor es uno que tiene corazón de misericordia con sus hermanos. Corazón de misericordia. Precede a sus hermanos en la caridad. Un servidor es uno que ama entrañablemente a sus hermanos, los cuida. Un servidor se parece a Jesús, que es buen pastor. Un servidor está atento a la oveja que está perdida. Un servidor está pendiente de la oveja que se perdió. Un servidor ama a las personas que están a su cargo. Las ama. Las ama. Primero tienes que amarlas. Antes que cualquier cosa, hermano mío, tienes que amarlas. Tienes que quererlas. Tienes que sentirlas como parte de tu vida. Son hermanos. Cuidado.
que no se te vaya la mano en la dureza de corazón, pero que tampoco aflojes tanto que te desentiendas de su situación. Ama a tus hermanos, ámalos de tu grupo de oración, ámalos con amor entrañable, cuídalos. Un servidor se preocupa por sus hermanos, está atento a las necesidades de sus hermanos. Porque, cuidado, a veces en la renovación carismática y en los servicios de la iglesia no nos interesa la persona, sino que nos interesa el servicio que presta. Cuidado con eso. No nos interesa la persona, sino que nos interesa el servicio que presta. Es decir, los que están en la acogida ahora, que estaban con esos globos de colores, muy bien. Pero a veces no nos interesa por lo que está pasando la persona, sino que nos interesa el servicio que presta. Interésate por la persona, interésate sin meterte mucho, respetando el fuero interno de la persona. Ámala, respétala, quiérela. Ahora nos decían en la oración, cuidado con dejar de ver a Jesús en los hermanos. Cuidado. Ama a los hermanos, precédelos en la caridad, en el cariño. Interésate por ellos, interésate por su situación. Vuelvo a repetir, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, respetando su vida, su situación particular, pero ten un corazón de misericordia con tus hermanos. A veces nosotros nos volvemos tan rígidos en las normas, a veces nos estructuramos tanto. Recuerdo que Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que fue uno de los primeros obispos que apoyó la renovación en Colombia y que fue el que fundó los Siervos del Espíritu Santo, que son sacerdotes dedicados a la animación de la renovación en Colombia y en otros países de América Latina, decía: la renovación debe ser un máximo de espíritu y un mínimo de organización. Un máximo de espíritu y un mínimo de organización. Y a veces nosotros ponemos un máximo de organización y un mínimo de espíritu. Por eso digo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. A esos hermanos, cuídalos, ámalos, preocúpate por ellos realmente, no solamente por el servicio que prestan, sino por lo que son. ¿Cuántas cosas les voy a decir? 5. ¿Cuántas? 5. ¿Cuántas llevamos? 3. Cuarta característica de un servidor. Nosotros, los servidores, somos los custodios del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es nuestra querida renovación. Cuando hablo de eso, mis hermanos, hablo de la unidad. Cuidado, en muchos lugares veo servidores
que quieren hacer lo que les da la gana. En muchos lugares de Colombia, no en el Perú. Servidores que quieren hacer lo que les da la gana, que no aceptan las orientaciones de sus sacerdotes, de sus directivas, y comenzamos cada uno a hacer nuestra propia iglesia, nuestro propio grupito, nuestra propia comunidad. Y en eso San Pablo, mis hermanos, sí que es muy claro, porque San Pablo dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Somos el qué? ¿Somos el qué? Y como somos cuerpo, nos necesitamos unos a otros y nos necesitamos unidos, porque todo reino dividido será destruido. Y divide y reinarás. Yo diría que una de las mayores acciones de Satanás, aún entre nosotros, es dividirnos. Cuando nos dividimos, cuando yo no hago caso a las orientaciones de mi sacerdote, de mi párroco, de mi asesor arquidiocesano, de mi equipo diocesano, porque yo no me dejo mandar por nadie. Estás mutilando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque eso mismo que lo hacemos a pequeño, lo podemos hacer grande. A veces nosotros, los de la renovación, nos creemos la élite espiritual de la Iglesia Católica y miramos a los de otros grupos como con desdén. Y a veces hay grupos en la Iglesia Católica que piensan como sectas. Creen que ellos son los que poseen la franquicia del Espíritu Santo y los otros son unos grupúsculos ahí acabados. Y a veces nosotros nos comportamos así. Es que nosotros los carismáticos sí somos lo mejor. Es que nosotros los catecúmenos sí somos lo mejor. Es que nosotros los del cursillo de cristiandad sí somos los mejores. Es que nosotros los de la Legión de María sí somos los mejores. Y dentro de la renovación carismática, nuestro grupo sí es el mejor. Los demás son grupitos. Y tenemos una mentalidad de secta hoy en la Iglesia Católica. Se nos metió el pensamiento de secta en la Iglesia Católica. Mi grupo es el mejor. Mi grupo carismático es el mejor. Nosotros los catecúmenos somos los mejores. Y no es verdad. Ninguno es mejor. Yo creo que la renovación carismática es una bendición. Aquí me llamó Dios, aquí descubrí mi vida cristiana, aquí descubrí mi vocación sacerdotal y aquí he servido durante mis 35 años de sacerdocio. Oye, te grabaste bien todo eso, ¿no? Pero también sirvo en otros grupos. Cuando fui párroco servía, acogía a todos. Pero mis hermanos, los servidores debemos tener pensamiento de comunidad. Divididos no tendremos fuerza. La fuerza la tendremos unidos.
La fuerza la tenemos si nos unimos. Porque déjenme decirle, mis hermanos, el mundo de hoy es un mundo absolutamente hostil al Evangelio. El mundo de hoy es un mundo hostil al Evangelio de Jesucristo. Bueno, hace poco fue el Día de la Mujer. ¿Van a creer ustedes que en mi país, cuando es el Día de la Mujer, tienen que proteger las iglesias con vallas, con gases lacrimógenos? Porque hasta querían quemar la Catedral Primada de Bogotá. Y muchos católicos salen y se pegan de las manos y no deja que le tiren cosas ni pintura a sus parroquias. Porque nos va a tocar defender la fe, no atacar a los que no piensan como nosotros, pero sí defender la fe. Pero para eso, mis hermanos, necesitamos estar unidos. Y hay servidores aún en la renovación carismática que tienen pensamiento de secta. Mi grupo es el mejor, mi servidor es el mejor, mi líder es el mejor. Divididos nos destruirán, unidos seremos indestructibles. Amén. Démosle un aplauso al Señor por eso. Unidos seremos indestructibles. Si usted quiere, mi hermano, apagar un fuego de una fogata, saque tizones encendidos. Si usted comienza a sacar tizones encendidos de una fogata, primero los que están por fuera se apagan. Y cuando se apagan, es muy difícil volverlos a encender. Si tú y yo nos separamos del grupo, de la comunidad, de la iglesia diocesana, del servicio de dirección de la renovación, comenzaremos a hacer un tizón que se sale de la fogata, un tizón que se sale del fuego, un tizón que poco a poco se va apagando. Es en el fuego de la fogata donde seremos fuertes. Es todos junticos. Ahora, estar juntos, y el Papa Francisco, que estaba leyendo ahora, mañana le darán de alta. ¿Saben una cosa? Si nosotros, concédele, Señor, el descanso eterno. Le doy 24 horas. Y fíjense, mis hermanos, que separados nos apagamos, que divididos nos apagamos. Necesitamos de los hermanos, necesitamos de la comunidad. Servidores que tienen pensamiento de secta. No, yo no me rijo por los parámetros que hace la iglesia diocesana o la parroquia o el asesor o el equipo directivo. Nosotros solos podemos. No. Nos necesitamos. Necesitamos de los otros. Hágame el favor de poner la mano derecha sobre la persona que está a su lado. Ponga la mano derecha y diga: Dios, despierta este animal. Despierta
este cocodrilo, esta jirafa, y muévalo, muévale ese fuego, muévalo. Dale, Señor, el descanso, y muevan ese cocodrilo, vea. Oiga, trajo café. Wow. Démosle 36 horas. Oiga, y está bueno. Es peruano el café. Si me trae colombiano le doy 48. Hermanos, los servidores tenemos que estar unidos. Si nos desunimos, nos apagamos. Como la antorcha que se va apagando porque se salen tizones encendidos. Y esos tizones se apagan y se debilita la fogata. Por eso servidores, que el Papa decía, por eso traje a colación el Papa Francisco, que una cosa es estar unidos y otra cosa es uniformados. En la iglesia existe la unidad, pero no la uniformidad. En la iglesia existe la unidad en la diversidad. Eso sí es otra cosa. Unidad en la diversidad, porque todos somos distintos. Así que, mis hermanos, unirnos, mantenernos unidos, mantenernos pegaditos, porque si nos mantenemos unidos, si nos mantenemos pegaditos, no nos apagaremos. Así de sencillo. ¿Cuántas cosas les dije que les iba a decir? 5. ¿Cuántas llevamos? 4. ¿Cuál es la primera? Amigos de Dios. ¿Cuál es la segunda? Claridad de objetivo. Tercera, servidores con un corazón de misericordia. 4, unidad, fraternidad, hermandad. La gente va a creer si somos hermanos. Cuando tú llegues al cielo, probablemente no te preguntarán cuántas predicaciones hiciste, pero tal vez sí te preguntarán si amaste. Eso sí te lo van a preguntar. ¿Amaste? ¿Amaste con corazón decidido? Eso sí te lo van a preguntar. Y quinta característica de la vida de un servidor. Les voy a pedir que busquen el libro del Eclesiástico. En el capítulo 2, versículo 1. Busquen en sus Biblias. Quiero que todos busquen en sus Biblias. El libro del Eclesiástico. Busque el índice. Capítulo 2, versículo 1. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 1. Búsquenlo. Dice así. A ver, búsquenlo, encuéntrenlo. Necesito que todos los que tengan Biblia lo tengan en la mano. Eclesiástico capítulo 2, versículo 1. Ya va llegando. Ya va en el Génesis, Deuteronomio. ¿Listo? Eclesiástico capítulo 2,
versículo 1. Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Fortalece tu voluntad y sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Aférrate al Señor y no te apartes de Él, y así al final tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimientos, porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de las personas en el horno del sufrimiento. Confía en Dios y Él te ayudará. Procede rectamente y espera en Él. Palabra de Dios. Levanten la mano los servidores. A ver, yo los veo. ¿Usted no? Sí, levantó. Uy, la levantó con una gana. Levanten la mano los servidores. Miren la noticia que les voy a dar. Tengan la mano levantada. Tengan la mano levantada. Yo quiero ver los servidores. Te digo una noticia. Doña, mire para acá. ¿Usted es servidora o no? Bueno, levante la mano. ¿Usted es servidora? ¿Sí o no? Sí. Les tengo una noticia. Prepárense para la prueba. Prepárense para el sufrimiento. Prepárense para la dificultad. Ya lo encontró, todavía están de... ¡Ay, no! Está San Mateo. ¡Ay, Dios mío bendito! Yo sí quería venir a ver esta donde está más perdida. No, acá está. ¿Esta es la Biblia o el Corán? No, acá está. Sino que la cambié para verlo de ella. Ah, bueno. Prepárate para la prueba. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, prepárate para la prueba. Dígale, dígale. Dígale a la persona que está atrás, voltéese y dígale, prepárate para la prueba. Ahí, mis hermanos, escúchenme esto que les voy a decir muy bien. A ver, yo veo dónde va. No, sí, sí. Ahí, y Jeremías. Hermano, si tú quieres servir al Señor, prepárate para la prueba, prepárate para la persecución, prepárate para el sufrimiento, prepárate para el dolor, prepárate para momentos difíciles. No hay servicio auténtico sin prueba. No hay servicio auténtico sin prueba, porque todo servicio tiene una cuota de sacrificio. Escúchenme, vamos a ver esta dónde va. Ahí tengo, estoy buscando el ciudad. Ah, Eclesiástico capítulo 3, es el 2. Mi hermano, mi hermana, si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba, para la dificultad, para el sufrimiento. Es decir, servir no es un privilegio. Escúchenme esto que les voy a decir. Servir es participar. Uy, están dando bala.
Servir es participar de la cruz de Cristo. Servir es participar de la cruz de Cristo. Yo les voy a contar un testimonio, una historia personal. Cuando yo fui párroco en una parroquia en la ciudad de Medellín, Colombia, mi ciudad, cuando yo fui párroco allá, había un hermano que me ayudaba, el hermano Pedro. Y el hermano Pedro había ayudado a levantar la iglesia, la parroquia. Resulta que cuando yo llegué ya el hermano Pedro ya era bastante de edad. Pero el hermano Pedro tenía en su habitación una imagen de un Cristo hermosísimo. Una imagen de un Cristo antiquísimo. Y yo cada que lo veía le decía, hermano Pedro, regáleme esa cruz. No, padre. Cuando empecé a decirle mucho que me regalara esa cruz, me dijo, padre, el día que me muera, viene por la cruz. Y yo decía, ay Dios mío, ahora verá que yo me muero primero. Hermano Pedro, regáleme esa cruz. Padre, cuando me muera, se la lleva. A los años, se murió el hermano Pedro. Se murió primero que yo. El hermano Pedro se murió a las 3 de la tarde. Y a las 8 de la noche yo estaba entrando a su pieza. Tomé el Cristo y cuando empecé a salir así, llegó el superior y me dijo, padre, ¿para dónde va con esa cruz? Y yo le dije, el hermano Pedro me lo regaló. ¿Cuándo se lo regaló? Él me dijo que cuando se muriera, y se murió hace 5 horas. Resulta que yo puse esa cruz en la sala de mi casa y oraba ante esa cruz. Pero un día tuve una visión, la verdad, se la voy a contar. Un día tuve una gran dificultad en el servicio pastoral. Tuve un gran problema, una gran decepción de una autoridad que estaba por encima de mí en ese momento. Y a mí me dio muy duro esa situación. Y esa noche yo me fui a rezar delante de la cruz y el crucificado que el hermano Pedro me regaló. Yo no me lo robé, él me lo regaló. Y yo empecé a orar y a llorar delante de esa cruz. Oraba y lloraba. En un momento determinado yo cerré mis ojos y lloraba. Y yo sentí en mi corazón, sentí como una voz que me dijo, mírame. Y claro que yo abrí los ojos y tenía de frente la cruz y el crucificado. Y yo sentí que el Señor en la cruz me dijo, mira mis manos, mira mis pies, estoy atado y clavado a la cruz. Yo no me bajé de la cruz. Tú no te vas a bajar de la tuya. Porque yo le dije al Señor esa noche, renuncio a este apostolado, porque no es justo. Uno matándose y una autoridad no valorándome.
Mire lo que les estoy diciendo de lo de antes. Y resulta que abro los ojos y me dice, mira mis clavos, mira mis pies sujetos a la cruz. Yo no me bajé de la cruz. Y me dijo, tú no te bajarás de la tuya. Conteste que de pronto es la cruz del hermano Pedro. ¿Y saben una cosa, mis hermanos? Esa noche entendí que el servicio nos crucifica con Cristo. Que el servicio me une a la cruz de Cristo. Y que cuando yo sirvo, me uno a la muerte de Cristo. Me uno a la muerte de Jesucristo. Y a su pasión, y a su muerte, y a su cruz, y también a su resurrección. Y no me bajé de mi cruz. Y yo te quiero decir hoy a ti, mi hermano, si tú quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. Prepárate para que te calumnien. Prepárate para que hablen mal de ti. Prepárate para que te marginen. Prepárate para sufrir. Sufrimiento que muchas veces viene, mis hermanos, de mis incoherencias, de mis incapacidades, de mis metidas de pata, porque muchas veces el sufrimiento proviene de no responder adecuadamente a la gracia que Dios me ha dado. Y ustedes y yo lo sabemos, porque ustedes y yo, mis hermanos, muchas veces nos hemos sentido avergonzados. He recibido mucho, pero he desperdiciado demasiado. He recibido mucha gracia, pero he desperdiciado mucha. Y ese, para mí, es el sufrimiento peor. No el sufrimiento que me viene de afuera, sino el sufrimiento que viene de sentirme incoherente, de sentirme que no he respondido al nivel de lo que he recibido, que se me ha dado demasiado y que mi respuesta ha sido mediocre y que mi respuesta no ha sido bonita, porque soy frágil, pecador, débil. Y si quieres servir al Señor, prepárate para esa prueba, porque Dios a sus amigos los pasa por el horno del fuego. Si tú quieres servir al Señor, como lo dice aquí la palabra del eclesiástico, ¿ya lo encontró? Si tú quieres servir al Señor, dice la palabra del Señor, porque el valor del oro se prueba en el fuego, y el valor de los seres humanos en el horno del sufrimiento. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto. Yo sé que ustedes tampoco, con eso de paren de sufrir. Porque servir a Dios, uno siente muchas veces, caramba,
no le respondo según lo que he recibido. Y eso a mí me produce un gran dolor, una gran pena. No he amado como debo amar. No he servido como debo servir. No he sido correcto como estoy llamado a hacerlo. Y me he dejado ganar de la debilidad, de la carne. Y me he dejado ganar de la superficialidad. Por eso dice, hijo mío, dice mi Biblia así, que la Dios habla hoy. Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Fortalece tu voluntad y sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Aférrate al Señor y no te apartes de Él, y así al final tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga y sé valiente si la vida te trae sufrimientos, porque el valor del oro se prueba en el fuego y el valor de los seres humanos en el horno del sufrimiento. Cuántas soledades, cuántas cosas te ha tocado a ti y a mí como servidor tragarnos enteras. Cuántos secretos guardas en tu corazón en el servicio. Cuántas cosas. Si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba, para la purificación, para la persecución, para la adversidad. Si quieres una vida muelle, cómoda, renuncia al servicio. Si quieres una vida fácil, si quieres un servicio sin complicaciones, renuncia a él. Porque todo servicio implica pruebas. Implica pruebas. Si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. Muy bien. Oremos un momentico. A ver, muchachos, despiértense. Y vamos a hacer un momentico de oración.